tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y creo que en este punto algunos podrían legítimamente preguntarse, ¿realmente el tercer mandamiento merece estar en esta lista? Después de todo, usar algunas expresiones puede ser un problema, pero ¿califica como una de las 10 mayores luchas de la gente? Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Y Colin, planteas una pregunta que creo que debemos responder. Cuando observamos todos los problemas que ocurren en el mundo de hoy, ¿deberíamos darle tanta importancia? Pues Dios dice que sí lo es, y que para Él es un asunto muy importante, por lo tanto también debería serlo para nosotros. Y creo que eso es así en varios niveles. Hay mucho más en el tercer mandamiento que simplemente el uso frívolo, ligero e incluso blasfemo del nombre de Dios. Pero sabes, pienso que para cualquiera que realmente ame al Señor, es algo doloroso ver que cada vez más vivimos en esta cultura en la que incluso los cristianos parecen deslizarse a usar el nombre del Señor de una manera liviana. Como cuando uno dice, ¡ay Dios mío!, con ligereza, cuando hablamos del Señor a quien amamos, a quien servimos y quien se entregó por nosotros. Así que quiero exhortar a cada cristiano que me escucha para que en cada vez que mencione el nombre de Dios, lo haga de una manera que sea llena de amor, reverencia y respeto hacia Él. Él es tu Señor y tu Salvador, y nosotros somos su pueblo. Debemos hablar de Él de una manera que lo honre en todo momento, y nunca usar su nombre de forma ligera, o solo como una manera de expresar sorpresa, impacto, o de cualquier otra forma. Nuestra cultura lo hace porque la gran mayoría de las personas no lo conocen, pero a nosotros no nos luce, pues sí lo conocemos y decimos amarlo. Así es, y por lo tanto deberíamos tratar ese nombre de manera diferente. Y sin embargo, esa es solo una de las maneras en que su nombre es usado de manera irreverente. Aparte del uso irreverente del nombre del Señor, existe todo un mundo donde se usa su nombre de forma presuntuosa. Ahora tengo el privilegio de ser pastor, así que me toca hablar desde un púlpito y hablar en el nombre del Señor. Y debo ser muy cuidadoso al hablar en su nombre para no atribuirle cosas que Él nunca ha dicho. Por eso un predicador tiene que hablar desde la Biblia. Pero existe todo un mundo religioso que está haciendo afirmaciones sobre Dios que están totalmente alejadas de lo que Dios ha dicho sobre sí mismo. Así que esto toca el terreno de las afirmaciones sobre la verdad. Toca la manera en la que incluso en el mundo cristiano hay quienes dicen, bueno, el Señor me dijo esto o aquello. ¿En serio? Esa es una afirmación muy grande, muy seria. Y más vale tener cuidado con la manera en que afirmamos que tenemos el respaldo de Dios sobre algo que probablemente solo sea nuestra opinión. Y todo esto entra en el terreno del tercer mandamiento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Evidentemente para muchas personas no es algo importante, pero para Dios sí lo es. Y eso significa que para cualquiera que realmente ame y quiera seguir a Cristo, debería importarle también. Sí que debería importarnos. Y vamos a ver eso en Éxodo capítulo 20, versículo 7, mientras damos inicio al mensaje titulado Tu lucha con la religión. Aquí está el pastor Colin. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Ahora, lo primero que nos viene a la mente cuando escuchamos el tercer mandamiento es el abuso del nombre de Dios, usándolo como una expresión ligera. Y eso es apropiado porque, por supuesto, la manera en que usamos el nombre de una persona dice mucho en cuanto a lo que pensamos de esa persona. Y la manera en que se usa el nombre de Dios o el nombre de Jesús en nuestra sociedad dice mucho sobre cómo se le considera en nuestra cultura. Debo decir que mientras preparaba este mensaje, esta realidad me golpeó de una forma nueva. Y cuando busqué el nombre Jesús en el diccionario conciso de Oxford, encontré 2 definiciones del nombre Jesús. Y quiero que notes el orden
en el que aparecen. El diccionario nos dice que el nombre Jesús es una exclamación que expresa sorpresa, impaciencia, etc. Esa, según el diccionario inglés de Oxford, es su uso más común, más popular. Eso es lo que están definiendo, pero también dicen que el nombre Jesús puede usarse para referirse al fundador del cristianismo, quien murió alrededor del año 30 después de Cristo. Ahora, no debería sorprendernos que quienes no conocen al Señor usen el nombre de Dios como una expresión ligera. Pero la realidad es que, tristemente, la misma forma de expresión se encuentra en quienes lo conocen y dicen amarlo. Y de forma muy práctica quiero decir algo a quienes están en secundaria o preparatoria, en el colegio aún. Escuchen esta semana cuántas veces se usa el nombre de Dios en su centro de educación, en su escuela. Están rodeados de su uso constantemente y lo encontrarán casi cada minuto. Y cuando su oído se afine a cómo se usa el nombre de Dios en la escuela, quedarán absolutamente asombrados de cómo se abusa el nombre de Dios. Y quiero darles este reto, especialmente a los que están en secundaria, porque ahí es donde este hábito suele verse más y más. No copien este mal hábito. Es natural para quienes no conocen al Señor, pero para los que se dicen cristianos es algo inaceptable. Y si ya han caído en la costumbre de decir, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, Dios! O cualquier otra frase similar cada vez que se sorprenden, pídanle al Señor que les ayude a vencer ese mal hábito. Y déjenme darles también una sugerencia. Pídanle a alguien que los ayude a rendir cuentas en cuanto a esto. Los creyentes, sin importar su edad, no pertenecemos a este mundo. Somos el pueblo de Dios. Llevamos el nombre de Jesucristo y por lo tanto, Él nos llama a hablar de Él de una manera que le honre. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Es el tercer mandamiento. Ahora, el tema central de nuestra serie, como saben, es que los 10 mandamientos describen las 10 luchas principales de todo cristiano, de nuestras vidas. Y creo que en este punto algunos podrían preguntarse, ¿realmente el tercer mandamiento merece estar en esta lista? Después de todo, usar algunas expresiones puede ser un problema, pero ¿realmente califica como una de las 10 mayores luchas en la vida de la gente? Quiero que veamos hoy que el tercer mandamiento trata de mucho, mucho más que simplemente hablar con ligereza. Creo que para cuando terminemos estarán de acuerdo conmigo en que este mandamiento describe con precisión una de las luchas más grandes en las que todos estamos involucrados. Una lucha en la que desesperadamente necesitamos clamar por la ayuda de Jesucristo, nuestro Señor. Nuestra cultura de publicidad y consumo nos ha acostumbrado a la idea de los patrocinios. Los grandes nombres se conectan con productos importantes y la unión de esas dos cosas conduce a grandes ventas. Los publicistas usan nombres conocidos porque los nombres famosos hacen que muchas personas se detengan y pongan atención. Si puedes vincular tu producto a un nombre conocido, entonces vas a ver éxito. Ahora, obviamente no hay un nombre más grande en todo el universo que el nombre del Dios Todopoderoso. Así que no es sorprendente que a lo largo de la historia haya existido un patrón consistente de muchas personas y grupos que intentan unir el nombre de Dios a su causa particular, reclamando el respaldo de Dios para lo que quieren hacer, para lo que quieren lograr. Y hoy quiero sugerirles que en este momento esa es una de las mayores luchas de nuestro mundo. Piénsalo bien, vivimos en una generación que ha visto a personas volar aviones contra rascacielos, afirmando que lo hacen en el nombre de Dios. Hemos visto a una joven que se amarró explosivos al cuerpo, entró en un lugar lleno de gente para quitarse la vida con la intención de llevarse con ella
la mayor cantidad de vidas posibles, y lo hizo en el nombre de Dios. Quizás los más notorios, por supuesto, fueron las cruzadas, donde miles de musulmanes fueron masacrados por europeos que luchaban bajo una bandera con el emblema de la cruz. Así que no es nada sorprendente que cada vez más en nuestra generación muchas personas hayan notado que algunos de los actos de violencia más terribles en la historia del mundo han estado vinculados al nombre de Dios y por lo tanto hayan decidido que este nombre no tiene valor alguno para la sociedad. Por eso quiero sugerirles que el mal uso del nombre de Dios es uno de los temas más urgentes que están detrás de mucho de lo que se discute en las Naciones Unidas. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Tu lucha con la religión, el cual forma parte de una serie más amplia acerca de los 10 mandamientos y titulada Las 10 luchas más grandes de tu vida. En un momento regresaremos a este mensaje del pastor Colin, pero hoy estamos analizando algunas verdades importantes y si quieres escuchar este mensaje de nuevo, puedes hacerlo visitando nuestro sitio web abrelabiblia.org. Muy bien, volvamos al mensaje. Escuchemos al pastor Colin. En segundo lugar, es una lucha personal para algunos de nosotros, que estamos buscando algo más allá de nosotros mismos, pero que estamos espiritualmente confundidos. Nos hemos confundido por las afirmaciones contradictorias. El nombre de Dios se usa y se asocia con declaraciones que claramente son incompatibles. Y cuando la gente escucha tantas afirmaciones diferentes hechas en el nombre de Dios, la reacción se convierte en una declaración. Bueno, con todas estas afirmaciones en competencia, ¿quién sabe cuál es la verdad? Y quizá no haya forma de conocer la verdad absoluta. En la película Límite Vertical, la historia es de un grupo de alpinistas que suben el K2, la segunda montaña más alta del mundo, para rescatar a 3 personas atrapadas por una avalancha. Arriesgan sus vidas en esta peligrosa escalada y en un momento, después de una experiencia cercana a la muerte, 2 de los escaladores que están juntos toman un breve descanso. Uno de ellos es musulmán y saca de su mochila un pequeño tapete de oración, se arrodilla sobre él y comienza a orar. Su compañero no es religioso y al ver a su amigo orar, se siente provocado a hacerle una pregunta. ¿Los musulmanes creen en el infierno, Karim?, él le dice. Y cuando descubre que sí, mira con desesperación a su compañero y le dice, ustedes son todos iguales. Los que han nacido de nuevo dicen que iré al infierno si no creo en Jesús. Los judíos dicen que iré al infierno si creo en Jesús. Los católicos dicen que iré al infierno si no creo en el Papa. Y como puedes ver en un mundo de afirmaciones contradictorias, donde todas usan el nombre de Dios, hay un número creciente de personas que observan la situación y dicen, no todos pueden tener la razón, así que quizá ninguno la tiene. Lo que voy a hacer es lo que mejor me parezca a mí. Ese fue el problema de Pilato. Por un lado, tenía a los líderes judíos diciendo, este Jesús es culpable de blasfemia y debe morir. Por otro lado, tenía a Jesús diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Y por supuesto, como sabemos, Pilato era un político romano secular, así que simplemente se encogió de hombros y dijo, ¿cuál es la verdad? Como lo vemos en Juan 18:38. Y puede que ese sea exactamente el lugar en el que algunos de nosotros nos encontramos hoy. Estás aquí porque buscas algo más grande que tú, pero no sabes exactamente qué es. Y estás confundido por tantas afirmaciones distintas y te preguntas si alguna vez podrás llegar a conocer la verdad. Así que esta lucha no es solo un tema internacional, es un asunto profundamente personal. Y también es un asunto dentro de la iglesia. Y es algo que también afecta a la familia. Porque nos encontramos incluso en el mundo cristiano con tantas afirmaciones vacías que usan mal el nombre de Dios.
Piensa en el daño que se le ha hecho al ministerio cristiano a través de personas que llevan el nombre de Dios y han actuado de manera escandalosa. Sacerdotes pederastas que han causado tanto dolor mientras portaban el nombre de Dios. Evangelistas envueltos en escándalos financieros que han traído tanto deshonor al nombre de Cristo. Piensa cómo en el mundo cristiano el nombre de Dios se asocia con promesas vacías de salud, de riqueza y de todo lo que apela al egoísmo de nuestra naturaleza caída. Con el resultado de que algunos jóvenes, de hecho, un número creciente de ellos, han llegado a la conclusión de que el cristianismo es simplemente demasiado egoísta para ser verdad, porque eso es lo que ven. Y luego está todo el asunto del uso arrogante del nombre de Dios, que quizás sea uno de los mayores peligros dentro de ciertos sectores de la iglesia evangélica. El uso arrogante del nombre de Dios. El Señor me dijo, el Señor te dijo, el Señor me mostró. ¿Qué significa eso? ¿Que tienes una línea directa con Dios? ¿Tan directa que el Todopoderoso te guía personalmente? De tal manera que más allá de toda duda, conoces la mente de Dios en un asunto específico, sin necesidad de examinarlo, sin referencia alguna a la familia de Dios en general, sin espacio para escuchar a otros creyentes. Eso es reclamar un nivel de autoridad que Dios nunca le ha dado a ningún ser humano y provoca que muchos blasfemen el nombre de Dios, porque se percibe como presunción. Y eso mismo es lo que es. El uso arrogante del nombre de Dios, reclamar el nombre de Dios para lo que muchas veces resulta ser mi proyecto personal, puede convertirse en la peor clase de chantaje espiritual y sucede con demasiada frecuencia dentro de la obra de la iglesia. De manera que ese es un asunto serio para todos nosotros. Y si realmente estás luchando con esto, con la forma en que la gente usa el nombre de Dios, algo que se ha convertido en un tropiezo para ti, quiero que sepas hoy que también es una gran ofensa para Dios. Él se lo toma de manera personal, es algo profundamente personal para Él. Y tú harías lo mismo. ¿Cómo te sentirías si alguien usara tu nombre para justificar actos de violencia, para respaldar promesas vacías o para emplearlo de manera frívola en todo tipo de tonterías? Claro, no debería sorprendernos que el nombre de Dios se use tanto de una manera inapropiada. Siempre ha sido así y siempre lo será. Cualquier cosa de valor será falsificada. Este fue un descubrimiento que ayudó a C.S. Lewis en su camino hacia la fe. Se dio cuenta en un momento de ese proceso de que quizá la misma existencia de tantas historias religiosas diferentes venía del hecho de que había una historia que realmente era verdadera, que en medio de todas esas falsas había una real y verdadera de la que esas otras surgieron. Y una vez que vio eso, quedó bien encaminado hacia la fe verdadera en Cristo. Dios habla de esto en Jeremías 14:14. Él habla de profetas que profetizan mentiras en su nombre. Se levantan, usan el nombre de Dios, esos falsos profetas, pero todo lo que hacen es soltar sus propias ideas. Es una ofensa para mí, dice el Señor. Jesús habla de esto con gran fuerza en el Sermón del Monte también, en Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todos los que usan mi nombre estarán en el cielo, sino solo aquel que hace la voluntad del Padre que me envió. Habrá personas muy religiosas que habrán hecho todo tipo de afirmaciones, pero que han abusado del nombre de Jesús para sus propios fines. No esperen verlos en el cielo. Eso dice Jesús. Los que usan el nombre de Dios para sus propios fines personales terminan siendo rechazados por el mismo Dios, cuyo nombre abusan. Quizá la mejor manera de entender esto es pensar en cómo funciona una franquicia. Una franquicia significa que se te da el derecho de usar un nombre que te traerá grandes beneficios, pero con la condición de que representes apropiadamente a la empresa cuyo nombre llevas. Tomemos un ejemplo específico.
el restaurante de comida rápida McDonald's, que es conocido en todas partes. Ahora, imagina que yo abro un restaurante McDonald's cerca de mi iglesia. A veces he pensado que sería divertido tener tu propio McDonald's. Consigo la franquicia, coloco el gran letrero rojo y amarillo de los arcos y a producir dinero. Mi restaurante McDonald's está abierto, pero después de una semana se me ocurre algo. McDonald's, ese es un maravilloso nombre escocés, pero este menú no parece ser muy escocés. Así que en lugar de servir los Big Macs, las hamburguesas, voy a hacer hamburguesas de haggis, que es una comida escocesa, una comida de mi país. Y en lugar de su menú de desayunos, voy a ofrecer avena. Y en lugar de café, vamos a tener grandes tazas de té caliente. Es muy posible que incluso tuviera buenas ventas con mi propia marca personal de McDonald's, ¿no crees? Tal vez sí, tal vez no. Pero no nos distraigamos. El punto es, ¿qué va a pasar? Bueno, en algún momento el señor McDonald, quien quiera que sea, el manager, el gerente, no sé, se enterará de esto, de los cambios que he hecho. Y cuando se entere, enviará a alguien de su equipo a mi restaurante. Y esa persona va a ver lo que estoy haciendo y me va a decir algo como lo siguiente. Si llevas nuestro nombre, sirves nuestro menú. Y si no sirves nuestro menú, vamos a quitar nuestro nombre de tu restaurante. Y más aún, como has abusado de nuestro nombre, te vamos a demandar con todo el peso de la ley. Nadie se sorprendería de esto, ¿cierto? No puedes usar el nombre de McDonald's para hacer lo que se te antoje. Y tampoco puedes usar el nombre de Dios como se te antoje. Ese es el corazón del tercer mandamiento. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Tu lucha con la religión. Y Colin, la serie se titula Las 10 luchas más grandes de tu vida. Así que, ¿cuáles son algunas de las luchas que tú encuentras más comunes? Creo que si se saliera a la calle e hiciéramos entrevistas preguntándole a la gente sobre las luchas que tienen en su vida, ellos nos hablarían de luchas en sus relaciones, luchas y problemas en las relaciones que tienen con otros. También mencionarían probablemente problemas y luchas que tienen con el dinero, con el manejo de las finanzas. La gente dice que todos experimentamos eso de no tener suficiente tiempo, o dinero, u otras cosas. Y si piensas en dónde se reúnen todos estos asuntos en un solo lugar, la respuesta es que Dios los ha reunido todos en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos hablan de las luchas más grandes de nuestras vidas. Y la buena noticia del Evangelio es que Dios da lo que Él manda. Él nos dice la vida que debemos vivir, pero luego nos da el poder y la presencia de su Espíritu para que podamos vivir esa vida. Así que los 10 mandamientos no solo abordan las mayores luchas de nuestra vida, sino que nos señala la nueva vida que es posible para nosotros por el poder del Espíritu Santo, cuando tenemos fe en el Señor Jesucristo. Gracias, Colin. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú.